¿Lista? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues para hoy tenemos a la doctora Liliana Alanis López y nos va a hablar acerca del teorema de Grothendieck. Lili. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, pues este teorema nos habla sobre clasificación de haces vectoriales sobre la línea proyectiva. Pues quisiera como explicar cada parte de qué significa clasificar, o qué significa, o cómo vamos a clasificar y qué es un haz vectorial, ¿no? De entrada. Entonces, para motivarlo a través de un ejemplo, pues quisiera que pensáramos en R2, ¿sale? Y en R2, tomar a la función proyección en la primer coordenada, ¿no? Entonces, de nuestros cursos de topología, pues nosotros sabemos que esta función es subproyectiva, es continua, manda abiertos en abiertos, pero como que dentro de topología pues no estudiamos esa parte como algebraica. Entonces, si nosotros estudiamos quién es la imagen inversa de un punto, este, pues la imagen inversa de un punto es toda una línea que pasa por ese punto, ¿sale? Y le podemos dar una estructura de espacio vectorial. Entonces, aquí podemos pues hacernos locos con la primer coordenada y definir el producto por escalar como x, RA y hacer la suma, ¿no? Entonces, pues la imagen inversa de un punto tiene estructura de espacio vectorial, ¿no? Y eso es algo que quisiera como considerar. Y también, si tomo cualquier abierto de los reales y quiero ver quién es la imagen inversa, pues la imagen inversa aquí es un producto, ¿no? Tal cual. Entonces eso es algo como deseable. Resulta que pedirle que sea exactamente un producto, pues es algo medio fuerte, que vamos a laxar un poco, o sea, vamos a permitir no una igualdad, pero casi una igualdad. Entonces, pues quisiera que viéramos otro ejemplo de la proyección. Misma filosofía, proyectar en la primer coordenada, pero ahora en lugar de tomar R2, me voy a ir a un ejemplo un poquito más sofisticado, que es la línea proyectiva compleja. ¿Qué significa la línea proyectiva compleja? Voy a tomar al C2, al plano complejo, y le voy a quitar el origen, y le voy a pedir que dos puntos estén relacionados si la línea que pasa por el origen, ambos pertenecen a la misma línea que pasa por el origen, ¿no? Entonces, aquí la clase de equivalencia, pues son las líneas que pasan por el origen, ¿no? Que eso las clases de equivalencia de esta relación, pues le llamamos la línea proyectiva. Y este conjunto acepta una topología. O sea, los abiertos en este conjunto son conjuntos de líneas que cumplen que al unir los puntos que pertenecen a esas líneas, pues tengo un abierto en el plano complejo menos el origen. ¿De acuerdo? Entonces, aunque suena un poquito más sofisticado este espacio, pues también podemos estudiar la función proyección en este espacio. Nada más que en lugar de hacerlo cruz R, lo voy a pensar cruz con el plano complejo, ¿no? Yo puedo pensar en la línea proyectiva y hacerle producto cruz con el plano complejo. Y voy a pensar en la proyección a la primer coordenada, ¿no? Nada más que aquí, pues, voy a denotar a los elementos de este conjunto. O sea, si yo tengo un puntito que pasa, que está en el plano complejo, a su clase de equivalencia, la voy a denotar como
X dos puntitos Y, ¿no? Solo para identificarlos y no confundirlos con un punto coordenado, ¿de acuerdo? Entonces los puntos en el producto van a ser líneas y puntos en el plano complejo, ¿de acuerdo? Y yo aquí también puedo estudiar la coordenada, la proyección a la primera coordenada, y me puedo preguntar por quién es la imagen inversa de un punto. Pues otra vez va a ser el mismo punto cruz C2, ¿no? Haciendo un juego exactamente igual, yo puedo definir la suma y el producto por escalar como haciéndome loco en la primera coordenada y en la segunda coordenada pues si lo multiplico, ¿no? Y en la suma igual, si sumo 2, pues la primera coordenada queda igual y la segunda sí se suman, ¿no? Entonces vuelvo a tener un espacio vectorial, pero ahora de dimensión 2, ¿de acuerdo? Aquí igual si quieren puedo ponerlo así, la suma de algo de este estilo, pues es sumar coordenada a coordenada. La primera se queda igual y en la segunda sí lo sumo, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma que hace rato, la imagen inversa de un abierto, pues vuelve a ser un producto, ¿no? Entonces, alguien dice, bueno, las funciones proyección están como muy sencillas, siempre va a ser un producto, pero quisiera tomar esta misma función, nada más que en lugar de tomar este producto, voy a tomar un subconjunto de este producto, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, pues, tomarme puntos de este estilo que cumplen la siguiente propiedad. Me voy a restringir a un subconjunto que cumple que la primera coordenada es una línea, pero la segunda coordenada va a pertenecer al conjunto, siempre y cuando este punto pertenece a esta clase de equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es los puntos que cumplen esta propiedad, todo esta, perdón, es un subconjunto del producto cruz de la línea proyectiva y el plano complejo. Y yo puedo restringir la proyección, nada más que en lugar de llamarle pi, le voy a llamar p, en la primera coordenada, ¿no? Y me puedo preguntar, bueno, ¿quién es la imagen inversa de un punto en la línea proyectiva? Bueno, pues para que pertenezca aquí, los puntos, pues tienen que hacer pareja con la línea que pasa, por él. Entonces, aquellos puntos que están encima de un punto de la línea proyectiva son aquellos que son paralelos al vector x, y. O, dicho de otra manera, si yo veo la matriz x, y AB, pues estos vectores son linealmente dependientes y entonces el determinante tendría que ser 0, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, pues x y y son fijos, estos dos son fijos, y A y B pues son los que se mueven, entonces son pares en C2 que cumplen una ecuación lineal, y eso pues es un espacio vectorial, pero ahora de dimensión 1, ¿no? Aquí lo que quería dar a notar es que la imagen inversa acepta una estructura de espacio vectorial, pero ahora de dimensión 1, ¿no? Porque son puntos en el plano que satisfacen una ecuación lineal, ¿sale? Y aquí, pues este es un primer ejemplo donde si ustedes calculan la imagen inversa de cualquier abierto, pues ya no necesariamente es un producto como antes, ¿no?
Si quiero tener como una imagen mental de quién sería la imagen inversa de un punto, pues me tomaría un puntito aquí o un puntito aquí, pues, y si quiero ver la imagen inversa de esta línea, pues serían todos los puntitos de la línea que aparece acá, ¿no? ¿Sale? Y entonces dices, bueno, a lo mejor no necesariamente me es fácil calcular la imagen inversa de cualquier abierto, pero puedo tomar abiertos convenientes para calcular la imagen inversa. Entonces, estos abiertos convenientes pues son estos dos, U y V. ¿Vale? Como la línea proyectiva es una relación de equivalencia de puntos en el plano que no son cero, pues entonces una de las dos coordenadas tiene que ser diferente de cero. Si la primera coordenada es diferente de cero, pues lo voy a asociar a un abierto U, y si la segunda coordenada es diferente de cero, lo voy a asociar a un abierto V. Para quienes ya han visto geometría diferencial, son las cartas coordenadas de la línea proyectiva, ¿no? Entonces, este abierto, aprovechando que la primera coordenada es diferente de cero, pues yo puedo identificarlos con unos representantes convenientes, que es que la primera coordenada sea 1 y la segunda coordenada va variando en los complejos, y eso me da todas las líneas que pasan por el origen, que son paralelas a un vector cuya primer coordenada es diferente de cero. Entonces, a lo mejor estudiar pues la imagen inversa de este abierto me es más sencilla. Y pues echándole un poquito de cuentas, nosotros podemos darnos a la tarea de demostrar que si calculo la imagen inversa, pues yo puedo dar un homeomorfismo de una función bicontinua entre espacios topológicos de aquellos que pertenecen a la imagen inversa del abierto y un producto. O sea, ya no necesariamente la imagen inversa es un producto, pero es homeomorfa a un producto, ¿no? De tal manera que si yo tengo un punto en la imagen inversa, yo le puedo asociar esta función, que va a ser continua, biyectiva y con inversa continua. Sí hay una sutileza en esta parte que esté bien definida, pero no es difícil, ¿no? Y la función inversa, que va de aquí para acá, pues es tomar un punto de la línea proyectiva, un complejo, y asociarle el vector cuya primer coordenada es A, y pues B va a tener que ser T por Y, ¿no? Para que sean paralelos estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, pues ya no tengo una igualdad en la imagen inversa de un producto, de un abierto, ya no necesariamente es un producto, pero es homeomorfo a un producto. Y, y tenemos un diagrama conmutativo que es el siguiente. Si yo agarro la imagen inversa, pues yo le puedo aplicar la función proyección, nada más que aquí como subespacio del producto de la línea con C2, o me puedo ir por acá, que es aplicar el homeomorfismo y luego la proyección en la primer coordenada, y ese diagrama conmuta, que lo que quiere decir es que da igual calcular esta función que irme por acá, ¿no? ¿Vale? Otra cosa que cumple esta función RODEU es que cuando yo me fijo en la imagen inversa de un puntito y lo denoto con E de 1Y, 2 puntitos Y, y restrinjo este de aquí, pues está contenido en este conjunto. Y esta función yo la puedo restringir a
al conjunto que en varios lugares le llamamos fibra, a la fibra de la función, ¿no? Entonces, si yo restrinjo la función ρ de u, aquí ya no le quise poner restricción, pero es la restricción. Si yo restrinjo la función de ρ de u a la imagen inversa de un punto, pues voy a caer en ese punto cruz C. Y luego yo lo puedo componer con la proyección en la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Y la composición de aquí hasta acá, lo que cumple, que le llamo T de 1y, lo que cumple es que es un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Esta construcción que hicimos para U se puede repetir exactamente igual para el abierto V, nada más que ahora la coordenada que es diferente de 0 es la segunda, no la primera. ¿Sale? Entonces, hay varios ingredientes que me permiten definir lo que es un haz vectorial complejo en este caso, que son los siguientes. A partir de este ejemplo, pues tengo una colección de abiertos cuya unión es el espacio total, ¿vale? De tal manera que la imagen inversa es homeomorfa a un producto de espacios topológicos donde uno de ellos es un espacio vectorial. Y si restringimos el homeomorfismo a la imagen inversa de un punto, con la segunda coordenada, con la proyección en la segunda coordenada, tengo un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, estos tres ingredientes me permiten definir lo que es un haz vectorial complejo. Le llamo complejo porque la imagen inversa de cada punto es un espacio vectorial sobre los complejos. También existen los espacios vectoriales sobre los reales o sobre algún campo, ¿no? Que acepte una topología. Entonces, necesito tres ingredientes. Bueno, de entrada, necesito el espacio que le llaman espacio total, que es un espacio topológico. El espacio base, que es la parte de la función como a donde llega la proyección, y una función P, que es una función continua y subproyectiva, ¿no? Y que cumple tres cosas. La primera es que la imagen inversa de cada punto acepta una estructura de espacio vectorial complejo de dimensión R. O sea, todas las imágenes inversas son espacios vectoriales de dimensión R. ¿De acuerdo? La segunda es la parte de los abiertos. ¿Ok? Yo puedo cubrir a mi espacio por una colección de abiertos. Cada punto tiene una vecindad que se le llama, a este abierto se le llama carta de las lineal o se le llama abierto trivializante de las en el punto X, que lo que hace es lo siguiente. Si yo me fijo en la imagen inversa, existe un homeomorfismo, ¿vale?, a un producto, y el producto es precisamente la misma U, cruz un C a la R, ¿no? Entonces, es como si yo me fijara en la imagen inversa y lo que hace esta función ρ de u es enderezarme como este espacio a un cilindrito, ¿no? Es como que si está como chueco, pues lo endereza, ¿no? Y de tal manera que el diagrama es conmutativo. ¿En qué sentido? En que si yo le aplico el homeomorfismo y luego la proyección en la primera coordenada, llego al mismo U. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ese es el segundo ingrediente de un haz vectorial. Y el tercero es que lo que pasaba con
con restringirme a la imagen inversa de un punto. Pues la imagen inversa de un punto, si yo restrinjo a esta función solo a la imagen inversa de un punto, pues llego a esta parte. Y si yo lo compongo con la proyección en la segunda coordenada, pues entonces tengo una función de aquí hasta acá, que le voy a llamar Tx de u, porque depende del abierto u, por el homeomorfismo, y el cual va a ser un isomorfismo de espacios vectoriales. Esto para cada punto en u. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos que podemos dar de espacios de haces vectoriales, pues son los productos con los que empezamos, o sea, con el ejemplo con el que empezamos, que son los cilindros, o que en este contexto se le llama haz trivial del dB, de rango R, donde B es la base. El espacio total es simplemente el producto, y la función P es la función proyección en la primera coordenada. Entonces la imagen inversa de un punto pues es un CR, es exactamente un CR, ¿no? Un primer ejemplo que luego pudiera ser interesante si es la primera vez que vemos haces vectoriales es la banda de Möbius, ¿de acuerdo? Que es, yo tengo el intervalo 0, 1 con la topología usual, le hago producto cruz con los reales, pues pensemos en una banda así infinita, digo no la gráfica infinita, pero pensemos en una banda infinita, y donde identificamos el 0x con el 1 menos x, ¿no? Como que le damos la vuelta a toda la recta y lo pegamos. Entonces yo podría proyectar a la primera coordenada, eso va a estar bien definido. Y eso me da una estructura de haz vectorial que no es un producto, ¿no? Para quienes ya llevaron geometría diferencial o un acercamiento a geometría diferencial, el haz tangente de una variedad diferenciable también es un haz vectorial. Y el rango, pues, es la dimensión de la variedad diferenciable, ¿no? Y el ejemplo con el que empecé, que es el de la proyección, pero restringido al conjunto del producto de la línea con CP2, es también uno de los haces vectoriales importantes con los que uno luego a veces empieza, que se les llama el haz tautológico en la línea proyectiva. Se denota con O de -1, ¿verdad? Es la convención. Entonces, pues como estamos hablando de haces vectoriales, de que la imagen inversa de un punto tiene estructura de espacio vectorial, pues yo en álgebra lineal aprendí a hacer sumas de espacios vectoriales, aprendí a hacer producto tensorial de espacios vectoriales, y la mayoría de las veces uno pues trata estas operaciones solo con los espacios. Entonces uno pensaría, bueno, si en cada abierto yo tengo algo homeomorfo a un producto, y si tuviese dos haces vectoriales, pues como que podría irme a través de los abiertos y yo hacer la suma directa de si uno es de rango R y otro es de rango S, pues podría simplemente hacer la suma de CR y CS. Y resulta que sí es una manera de trabajar, pero hay que como hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces esta parte de hacerlo con cuidado es asociarle al haz vectorial unas funciones que se llaman funciones de transición, que vienen
de la misma estructura de las vectorial. Entonces, quisiera platicarles sobre cómo se construyen y luego pasar a platicarles cómo se hacen las operaciones, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos nuestro as vectorial y que tenemos un punto donde dos abiertos trivializantes se intersectan, ¿no? O sea, tengo U, tengo U, cuya imagen inversa pues es homeomorfa, pensemos eso es lo rojo, la imagen inversa, y tengo su función que me endereza ese cilindrito, ¿no? Y luego tengo V, que es otro abierto que intersecta U, y su imagen inversa, pues también es homeomorfa a un producto, ¿de acuerdo? Entonces, yo me quisiera preguntar qué pasa si me restrinjo a la intersección. Pues si me restrinjo a la intersección, la imagen inversa, pues está en la intersección de las imágenes inversas, ¿no? Y bajo los homeomorfismos, pues este cilindrito amarillo, pues es U intersección V, cruce R. Y este cilindrito de acá verde, lo amarillo, es el U intersección V, cruce R, ¿no? Y entonces yo podría decirme, vamos a olvidarnos un poquito de y yo quiero moverme desde este cilindro amarillo hasta este otro cilindro amarillo, aprovechando las funciones que están aquí. Entonces, como estos diagramas conmutan, estos dos, alguien que tiene coordenada X, pues tiene que llegar hasta acá en la misma coordenada X, ¿no? Entonces, en la coordenada, o sea, si yo agarro a alguien aquí, lo pongo. Si yo agarro a alguien aquí, X, V, cuando yo lo mande con la inversa de rho de V, para acá, y luego con rho de U, tiene que caer en la misma línea que pasa por X, ¿no? Entonces, la primera coordenada queda igual y la segunda, pues algo le pasó, ¿de acuerdo? Ahora, hace rato les había dicho que cuando yo me restringía a la imagen inversa de un punto, esto era un isomorfismo de espacios vectoriales y esto también era un isomorfismo de espacios vectoriales, restringiéndome a la segunda coordenada. Entonces, para cada punto en X, yo tengo un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Si yo me fijo solo en lo amarillo, un puntito de aquí tiene que ir a caer otro puntito de aquí, pero las funciones restringidas a la imagen inversa, ¿de acuerdo? Son isomorfismos que se están componiendo. Entonces, para cada X yo tengo un isomorfismo de espacios vectoriales. Este rho de V a U de X es una función que va de CR a CR, que es un isomorfismo, ¿de acuerdo? Y al ser un isomorfismo, pues yo ya sé de álgebra lineal que los isomorfismos entre espacios vectoriales de dimensión finita se traducen en matrices de R por R, invertibles, ¿no? Una matriz invertible, ¿sale? Y eso es para cada punto. Entonces, para cada intersección, para cada abiertos que se intersectan, yo tengo una función que va de la intersección a las matrices invertibles. Estas son estas son las funciones de pegado, ¿no? Entonces aquí, pues yo ya puedo hacer álgebra lineal porque
yo puedo decir, a ver, si tengo mi función que me sirve para la intersección de U y V para rango R, y tengo otra que me sirve, imaginemos, para el mismo abierto. En principio no son los mismos abiertos, pero para CS, para otro as de S por S, pues yo podría definir una función invertible de S por S, perdón, aquí. Yo podría definir una matriz invertible, pero de R más S por R más S. ¿Cómo? Pues es una matriz por bloques, ¿no? Donde aquí iría phi de V y psi de V a U. Entonces, con estas funciones de transición yo podría hacer las operaciones algebraicas un poquito más, con cuidado de los haces vectoriales. Podría ser sumas, podría ser producto tensorial, eh, y pues podría definir varias cosas. Entonces, solo como un pequeño resumen es que cada haz vectorial trae codificada el siguiente par. Abiertos, que son los abiertos trivializantes, ¿vale? Una cubierta abierta y una colección de funciones que trabajan de la siguiente manera. Están indexadas por pares de índices, de tal manera que los abiertos de esos índices se intersectan. Entonces son funciones que van de la intersección de abiertos a las matrices invertibles, ¿sí? De tal forma que cuando alfa es igual a beta, o sea, cuando es el mismo abierto, me da la matriz identidad. Y cuando compongo dos, o sea, imaginemos que tengo tres abiertos, entonces voy a tener en principio como tres cilindros. Aquí sería la rho de VAU, la rho de UAW, tengo de aquí hasta acá. Pues las funciones asociadas es lo mismo irme de dos que componer e irme directo, ¿no? Rho de VAW. ¿Sale? Entonces, no me quiero meter mucho a esto porque no lo voy a usar tanto, pero es para darles la idea de que con estas funciones yo podría hacer operaciones entre haces vectoriales, como lo son la suma directa, como lo es el dual, o sea, estudiar el dual, así como tenía espacios vectoriales, pues aquí también tengo subhaces vectoriales. Puedo hacer cociente de haces vectoriales, puedo hacer producto tensorial, sí, no sé, sí. Disculpe, maestra, estas operaciones son muy parecidas bueno, es que había leído un libro hace tiempo de los cociclos. Sí, bueno, estas son se llaman la condición de cociclo, de aquí. Entonces, estas funciones, bueno, como transformaciones, son también, bueno, están muy parecidas, definidas a los cociclos, entonces. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si leíste sobre haces fibrados o pero sí hay estructuras como un poco más generales, o en gavillas, también si leíste gavillas, también hay unas condiciones ahí de cociclo, o sea que sí, no sé o sea, sobre qué tema estuviste leyendo, Sí, pero estaba leyendo. sí, sí hay una convención muy del estilo de que si tienes abiertos y tienes funciones de pegado, lo que pides es que sean compatibles cuando intersectas tres.
Entonces, bueno, si después en una oportunidad me quieres mostrar lo que leíste, podemos checarlo, pero seguramente sí es lo mismo. Ujú. O sea, son condiciones de cociclo. Vale, vale. Gracias, maestro. Sí, de nada. Ah, bueno, entonces, de hecho, esta es una correspondencia, pero no me da mucho el tiempo para decirles que si tengo este par, también puedo asociarle un as vectorial. ¿Sale? Estas funciones lo que me dicen es cómo voy pegando los productos. O sea, el U alfa sería U alfa cruz CR, el U beta sería U beta cruz CR, y hay una relación de equivalencia ahí donde te agarras una unión disjunta y vas pegando cosas, ¿no? Entonces, estas funciones en algunos libros también les llaman funciones de pegado. ¿Sale? Porque te ayuda como a decirte cómo se van pegando las cosas y va quedando todo bonito. ¿Mm? Pero bueno, una de las cosas que estudiamos en álgebra lineal son precisamente las transformaciones lineales, ¿no? Y las transformaciones lineales me ayudan a comparar espacios vectoriales. O sea, una transformación lineal o dos espacios vectoriales van a ser en esencia iguales si hay una transformación lineal que tiene inversa. Entonces, pues yo quisiera poder comparar haces vectoriales, es decir, cuándo son iguales o cuándo no. Y pues existen lo que son los morfismos de haces vectoriales que como E1 y E2 en principio son espacios topológicos. No le estoy dando ahorita más estructura, pueden tener más estructura, puede ser una variedad diferenciable, una holomorfa, pero en principio son espacios topológicos. Yo puedo definir un morfismo de haces como una función continua que hace que el diagrama conmute, ¿de acuerdo? Entre espacios vectoriales. Cada haz vectorial tiene su proyección y pues esta parte de que le pida de que conmute, pues es que en cada punto el espacio vectorial que le asocio a ese punto y el espacio vectorial que le asocio a ese otro punto tiene una transformación lineal dada por esta función. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo como lo que sería una transformación lineal, pero es un morfismo de haces vectoriales. Y un isomorfismo de haces vectoriales, pues es un morfismo que tiene inversa, ¿no? Es alguien que va de regreso, que es un morfismo de haces vectoriales, que la composición me da la identidad, ¿no? N1 y N2, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo definir una relación de equivalencia y puedo decir, pues voy a entender que son el mismo haz vectorial si son isomorfos, ¿no? Como en álgebra lineal, ¿vale? Entonces en álgebra lineal 1, cuando me dicen un espacio vectorial sobre los complejos de dimensión R, pues es CR, ¿no? Otro, no sé, pero va a ser isomorfo a CR, nada más hay una clase de equivalencia para dimensión finita, ¿no? Para haces vectoriales no. O sea, yo me pudiera preguntar, bueno, si yo fijo la base, ¿cuántos haces vectoriales o cuántas clases de equivalencia existen en general? O sea, si yo lanzo así la pregunta, tengo un espacio vectorial y quiero preguntar cuántas clases de equivalencia de haces vectoriales hay para fijando el rango, ¿no? Que sería como lo análogo a la dimensión. Y entonces, pues alguien puede contestar y decir, no, pues aquí está el conjunto, este es el conjunto de las clases de equivalencia y ya, ahí está lo que tú quieres. Otra pregunta un poco más geométrica es, bueno, ese conjunto que tú me estás dando, ¿acepta una estructura de espacio topológico? ¿O acepta una estructura de variedad diferenciable o de variedad algebraica? Lo puedo ver como cero de algún polinomio en algún anillo, ¿sale? O será una variedad con estructura compleja, que es que acepta sus cartas coordenadas a un abierto de CR
con funciones de transición holomorfa. Y pues esta parte de estudiar las clases de equivalencia y aparte darle una estructura bonita, digámoslo así, como variedad complejo, variedad algebraica, se le llama los problemas de caracterización, o sea, de clasificación, de decir, ok, yo voy a decir, no te voy a decir solo el conjunto, sino que te voy a dar una estructura más del espacio donde cada punto es una clase de equivalencia, ¿no? Hay un hecho conocido en el área de haces vectoriales que es que si tu base es lo suficientemente bonita, ¿qué significa suficientemente bonita? Que sea Hausdorff, o sea, que separe puntos, que sea compacto, ya le pedí mucho, y aparte que sea contraíble. Entonces, contraíble es que hay un retracto por deformación a un punto, o lo puede pensar como que lo puedes como deformar a un punto. Entonces, cualquier haz vectorial que se te ocurra es isomorfo al trivial, sale al producto. No nada más hay una clase de equivalencia. ¿Sale? No estoy siendo muy técnica, pero bueno, esto se cumple. Y entonces dices, bueno, le voy a quitar una propiedad que es muy fuerte, que es esta. Voy a decir, bueno, piensa que no es contraíble. Piensa que no lo puedes chupar y hacer un punto. Déjale que sea compacto y que sea Hausdorff. ¿Cuántas clases de equivalencia hay? Dicen, no, pues está muy difícil, todavía está difícil, ¿no? En general, pues, no, hay muchas cosas por hacer. Si le dejo compacto y Hausdorff y me quedo con estas que se llaman superficies, bueno, le voy a llamar superficies de Riemann, no todas las superficies de Riemann se ven así, perdón para los que ya conocen sobre el tema, pero si pienso en superficies compactas, que están clasificadas por su género, que es cuántos hoyitos de este estilo tienen, ¿sale? Ahí yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuántos haces vectoriales tiene el toro? O más fácil, ¿cuántos haces vectoriales tiene la esfera? Que no tiene género. O del ejemplo, ¿cuántos haces vectoriales tiene la línea proyectiva? ¿Cuántas clases de equivalencia de haces vectoriales fijando el rango tiene la línea proyectiva? Uno ya lo dimos, es el tautológico, ¿no? Bueno, pues el teorema de Grothendieck dice lo siguiente. Si tú te agarras la línea proyectiva y me fijas el rango y un numerito que se llama el grado, ¿sale? Entonces, ese haz lineal yo lo puedo ver como suma directa de haces lineales de rango 1. Estos son de rango 1. ¿Qué significa esto de aquí? Yo ahorita les dije, el tautológico es cuando d vale menos 1. ¿Sale? Para la línea proyectiva, esta notación significa esto. Si la d es negativa, voy a hacer producto tensorial del tautológico menos d veces. ¿No? Voy a hacer tautológico, tensor el tautológico, bla, 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 bla. ¿Sale? ¿Cuántas? Menos d veces. Aquí pasa algo que pasa en álgebra lineal. Cuando tú sumas dos espacios vectoriales, uno de dimensión n y uno de dimensión m, y haces la suma directa, las dimensiones se suman. Cuando haces producto tensorial de espacios vectoriales, la dimensión se multiplica. Pero este es de rango 1. Todos estos son de rango 1. Entonces, cuando haces producto tensorial de rango 1, te queda de rango 1. Estos son rango 1. ¿Sale? Esta estrellita significa el dual. Cuando la D es positiva, agarro el tautológico, le calculo su dual y hago producto tensorial. Hay varias cosas por entender aquí, o sea, aquí solo les quiero dar a entender que
las clases de equivalencia para la línea proyectiva está totalmente clasificada. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que dice el teorema de Grothendieck. Eso es parte de lo que les quería platicar. Y lo otro es un poco más comercial. Últimamente estábamos estudiando sobre haces vectoriales. Un poquito de historia es la siguiente. Por ahí del 57, Atiyah estuvo trabajando sobre haces vectoriales género 1, piensen en el toro, ¿sale? Y construyó las clases de equivalencia, pero quitándole ciertos haces. O sea, hay unos haces que no les gusta a la gente, que después Mumford lo definió como los bonitos se le llaman haces vectoriales estables y los otros los desecho. Y lo que dice, a lo mejor no te puedo dar un espacio bonito con estructura bonita si considero a todos los haces vectoriales. Pero si considero a unos que se llaman estables, ahí sí te puedo dar una clasificación, que es el módulo de haces vectoriales para género mayor o igual a 2. Fue por ahí de los 60s. E introdujo mucha teoría, introdujo el concepto de estabilidad, que son los bonitos, la teoría geométrica de invariantes, que todavía hay problemas abiertos. Estos trabajos en los 60s, pues después se pasaron a haces fibrados, que son más generales en superficies algebraicas. La línea proyectiva es dimensión compleja 1. Si lo hago dimensión compleja 2, pues ya hay muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, para superficies que es dimensión 2, Maruyama construye el módulo, ¿no? Pero hay muchas preguntas por resolver que se pueden hacer en una tesis de maestría, como si tiene puntos singulares, cuáles son sus puntos suaves, si es una variedad algebraica irreducible o no, cuántas componentes irreducibles tiene, si es conexo, si es vacío, si su dimensión, o sea, se conocen ciertas cosas para algo que es para una propiedad, para ciertas dimensiones de Kodaira que no me quiero meter, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, uno quisiera que existiera algo bonito como el teorema de Grothendieck, pero sí hay que escarbarle y hay que aprender como varias cosas, ¿no? Entonces, los invito a que si les llama la atención, pues, no sé, nos pongamos a estudiar sobre eso. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias Lili. Bueno, pues le damos a todo el mundo un aplauso virtual a Lili. Muchas gracias, muy interesante la plática. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo al menos una pregunta, maestra. Digo, no me quedó todavía un poquillo más claro. Pero en el libro el que le estaba comentando, justamente cuando está empezando a hablar de haces vectoriales y de los cociclos, empieza siempre con ejemplos del espacio proyectivo. Entonces, bueno, al menos yo me lo había saltado porque no, como que dije, pues es que esto no existe, ¿verdad? O sea, porque lo estaba leyendo más por física, ¿verdad? Ok. Entonces, pero matemáticamente hablando, aún no me quedó muy claro de por qué empezar con este espacio, ¿verdad? Bueno, es que uno pensaría que, ¿por qué no empiezas con con Rn, ¿no? O con R2 o R3. El problema es que yo creo que usualmente se lo brincan porque es contraíble. Entonces, aunque no es compacto Rn, si tu base es contraíble, no es isomorfo a las trivial, pero es homotópico a las trivial. Entonces, de alguna manera, como que no hay mucho interés por ahí. Entonces dices, bueno, ¿cuál sería uno que no es contraíble? Y dices, pues la esfera. Entonces, lo que pasa es que hay un homeomorfismo entre la esfera y la línea proyectiva. Y es como de los primeros ejemplos que sigue siendo interesante, es bonito y
no te diría simple porque al inicio no es muy simple, pero que tú le puedes como estudiar y sacar ejemplos interesantes que no son el trivial. O sea, como que si te vas a los ejemplos usuales, que es RNCN y todo eso, pues a lo mejor vas a llegar a algo que no tiene mucho interés. Yo me atrevería a decir que por eso, ¿no? Pero no sé si tú, Raúl, Mm, tengas alguna otra teoría. una tutoría. No, bueno, lo que pasa es que obviamente pues, las preguntas son naturales cuando uno viene del lugar indicado, ¿no? O sea, del lugar adecuado. Entonces, cuando uno está haciendo geometría algebraica, ¿no? Y cuando uno empieza a ver, bueno, variedades algebraicas o, bueno, equivalente a lo que serían los manifolds, esencialmente, pues lo que uno quiere es tener, pues, variedades completas, ¿no? Y la parte esta de completez me ayuda, ¿no? Porque pues me ayuda, me simplifica el problema, ¿no? De clasificar curvas, ¿no? O sea, clasificar espacios, ¿no? Y definitivamente que pues la curva más sencilla, completa que uno tiene, pues es la línea proyectiva, ¿no? Entonces, pues, si no tienes la línea proyectiva, pues no puedes entender a nadie más, ¿no? Pero, obviamente, no sé, o sea, ¿cómo decirlo? A lo mejor es un poco difícil como dar la motivación así como desde tan lejos, ¿no? Como que uno se tiene que ir acercando un poquito, ¿no? O sea, pues uno tiene mis variedades algebraicas o mis manifolds, y uno tiene, por ejemplo, los haces tangentes, ¿no? O algunos haces vectoriales, ¿no? Que aparecen de manera natural. Entonces uno dice, bueno, vamos a ponernos en orden, ¿no? Vamos a tratar de clasificarlos, ¿no? Vamos a ver qué se puede, ¿no? Entonces, en particular uno quiere ver los compactos, ¿no? Porque las variedades que estén compactas, pues siempre tienen mejores propiedades. Y entonces, pues dice, ok, ¿cuál es el más sencillo que conozco? ¿No? Bueno, pues desde el punto de vista de la geometría algebraica, pues la línea proyectiva, pues es lo más sencillo que hay, ¿no? Entonces, pues la empiezas por ahí. O bueno, al menos yo lo vería como desde ese punto de vista, ¿no? De por qué ¿no? Pues porque pues, literalmente es como que, como dice Lili, ¿no? Es el más sencillo que es interesante. Sí. Pues, no sé si eso responde la pregunta. Y otro detalle es que a lo mejor no responde la pregunta, pero al menos aclara desde dónde viene, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor en las pláticas no necesariamente uno va a absorber todo, pero a lo mejor te puede enseñar como qué es lo que no sabes, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso no decías, pues es que yo esa parte me la brinqué porque esto que tiene que ver, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Y aquí Lili pues, nos está mostrando, ¿no? Mira, aquí tenemos estos haces vectoriales, tenemos estas curvas, tenemos todos estos distintos, ¿no? Los queremos clasificar, todo lo demás. Y pues ya dice uno, pues sí existe, ¿no? Pues lo estoy viendo, ¿no? Si lo veo, existe, ¿no? Sí, es la esferita. Entonces, pues de esa manera, al menos uno se da cuenta de decir, sí, o sea, si hay una rama allí, ¿no? Algo que no sabía, y si hay contenido, ¿no? Los resultados que estoy obteniendo, pues son no triviales, ¿no? Y pues son interesantes. Y hay gente trabajando en eso. Y es que, así como, bueno, a mí no se me hizo sencillo, ¿verdad? Pero sí se me hizo como que abstracto para lo que yo buscaba. O sea, yo estaba buscando, pues, trabajar desde un punto de vista más formal, como siempre le he dicho, profe, o sea, la Sí, física. la Ujú. física. Entonces, este libro, el que estaba leyendo, pues sí está formal, pero trajo ese ejemplo y fue como que, ay, pero no se me hace como que muy dinámico esto, o sea, entonces fue donde lo salté, ¿verdad? Pero Sí, pues sí, sí, sí. cierto. No, eso simplemente es pues igual, o sea, si tu interés es en otro lado, pues a lo mejor te interesan unas cosas, pero obviamente si tu interés viene más de esta parte, ¿no? De la geometría algebraica, ¿no? O, bueno, del análisis complejo, bueno, de variedades complejas, pues sí, ¿no? Es de las primeras cosas con las que uno se topa. No sé si Lili quiere agregar algo más. No, esto está muy bien. ¿Qué te iba a decir? Este, por ejemplo, decías para los haces vectoriales sobre género G, ¿no? Sí, género mayor o igual a 2. Ok. Este, ese lo trabajó Mumford, o Ajá. sea, sobre dimensión 1. Decir, por ejemplo, en ese caso,
Lo que pasa es que estos son, bueno, localmente son espacios de Dedekind, ¿no? O sea, bueno, desde el punto de vista de la geometría algebraica, no sé si a lo mejor estoy viendo de como geometría analítica. Son espacios de Dedekind, ¿no? Entonces los módulos están clasificados que por el rango, ¿no? Y luego por el twist, ¿no? Esencialmente por un divisor. Ah, sí. Entonces, ¿se satisface lo mismo aquí? O sea, esencialmente tienes que clasificar los haces lineales y ya está, o si es más complejo. No, sí se le quiere dar una estructura compleja. O sea, sí se le quiere Ok, ok. que acepte una estructura alomorfa. Ajá. Entonces, hay unos ahí que estorban un poco, que son los que tienen simetrías. Y, Ujú. y esos son los que se empiezan a quitar, ¿no? Entonces se Ok. define un concepto de estabilidad y dices, bueno, cuando la superficie es lo suficientemente bonita, estos estables son densos y, digamos, no le quitas mucho, ¿no? Ujú. Y a eso sí le puedes dar estructura. Sí. Ok. Entonces, sí, o sea, algo que luego nos peleábamos mucho en esta área, no sé si llegaste a convivir con Leticia Brambila, este, Muy poquito. muy poquito, era que como tal el conjunto clasificante puede existir, Sí. pero como que lo que le interesa a la gente de espacios móduli es que aparte de que existan como estas familias, o sea, como que puedas Claro, claro, que sean hacer familias geometría. holomorfas, ¿no? Ajá, y entonces es ahí donde uno se empieza a dar de topes, ¿no? Que a lo mejor hay puntitos en donde uno no puede hacer eso. Y pues Pues sí. dices, Ahora, bueno, de espacios de módulo, pues no tengo mucha experiencia, pero pues sé que en general, como lo que se quiere ver es más bien que verlos más como espacios, verlos como stacks, ¿no? Como stacks algebraicos. sí, ¿No? sí, Porque esencialmente pues están tomando valores no en puntos, ¿no? Sino en curvas, ¿no? Y entonces, como dices, ¿no? Las simetrías pues me dan en la torre, ¿no? Porque cuando los quiero mover como de manera suave, pues cuando tienes demasiadas simetrías, pues, o sea, ¿cómo los parametrizas, ¿no? Entonces, más bien, sí te tienes que quisieras, ir a los stacks para los sí, stacks ahí sí ya tienen una estructura mejor, ¿no? Bueno, o sea, al sí, menos esto de las familias que tú dices, ¿no? Al menos es más sí. Es un feasible. poquito más abstracto, pero sí. Y aún así, aunque dices, bueno, vete a los stacks, Ujú. aún quitándole cositas, Sí. como quiera, ahí sigue habiendo trabajo al respecto, o sea, se Sí, conoce sí, sí. poco en superficies. Oh. Entonces eso es sobre todo para curvas en la clasificación, superficies Sí, pues sí está más difícil, ¿verdad? superficies todavía le queda trabajo por hacer. Ok, muy bien, muy bien, muy interesante. Ok. ¿Alguien más que tenga a lo mejor una última pregunta para Lili? Bueno, entonces en este caso, pues muchísimas gracias por la plática. Gracias a ti, gracias por la invitación. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Bye. Hello, maestra. Hello, maestro. Bye.